Están todos bienvenidos de nuevo a nuestro curso de medicina transfusional. Eh, Esta presentación originalmente nos iba a apoyar el doctor Mario Iván Pérez Rivas, que él es médico seleccionador del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. Sin embargo, por condiciones de tiempo no nos alcanzó a ayudar. De hecho, sí pienso volver a grabarla, pero que la de él directamente, ya que pues por supuesto es material de él y tiene bastante experiencia en esta situación. Sin embargo, también yo la tengo y voy a tratar de darlo pues desde mi punto de vista. Pero sí, eventualmente subiremos también una dada por el doctor, que de hecho tiene bastante experiencia en medicina transfusional y en docencia, entonces eventualmente pues las veremos allá. Entonces, primero que nada, cuando hablamos de reacciones adversas a la donación, no a la transfusión, a la donación, es decir, a este momento en el que el donador llega y da sangre propiamente, hace el acto de la donación, entonces tenemos que darle una definición. Esta definición sería cualquier signo, síntoma o enfermedad temporal o permanente, inmediato o inclusive alguno tardío, el cual es asociado propiamente a la donación. Estas son descripciones que hicieron la ISBT allá por el lejano 2008, en donde empezó a hacer las primeras clasificaciones de eventos adversos y hubo una revisión en el más cercano, 2013. Se generaron algunas definiciones simples y dentro de ello nosotros podemos empezar a abordar las cosas y pues ser un poquito más objetivos, ¿no? Ahora bien, hay algunos requisitos fisiológicos para nosotros poder donar. Ojo, aquí hay algunas cosas que han cambiado y esto en relación a una actualización en la selección de donadores. Vamos a continuar hablando de todo lo que viene en norma 253 y cosas por el estilo en este preciso momento, porque eventualmente, y créanme que va a ser una fecha muy cercana, vamos a hacer lo propio, dándoles una capacitación por parte de esta nueva actualización en criterios de selección del donador. Pero bueno, de momento algunas situaciones, por ejemplo peso, pues sí tiene que ser mayor a 50 kilos. De edad sí vamos a continuar entre los 18 y 65 años de edad. La frecuencia cardíaca nos limita la norma a los de 50 a 100 latidos por minuto. La presión arterial, tanto la sistólica como la diastólica, ahí están los límites que nos genera, y la temperatura propiamente. Nos comenta y siempre ríe en esta parte el doctor Mario sobre pues el aspecto general enfermo, ¿no? Que son condicionantes que nos ayudan a limitar un poquito el riesgo que tiene propiamente el donador. Yo sé que estamos muy acostumbrados a que la selección del donador está enfocado a la búsqueda de factores de riesgo que limiten el uso de la sangre de este donador para evitarle problemas precisamente al receptor de esta sangre, pero no es así en el 100% de los casos. También hay condiciones con las cuales yo difiero a mi donador, pero por seguridad transfusional de él, por seguridad en que él no dé una donación y que al rato nosotros generemos pues una reacción a la transfusión, ¿no? A la donación, perdón. Ahora bien, en cuanto a requisito laboratorial, insisto, esto continúa siendo de norma 253, pero hubo una actualización que esto incrementó algunas cositas, pero esto es lo más clásico. Hay que recordar, por parte de biometría hemática, a una altura de 1501 metros sobre el nivel del mar, que es en lo que se está en la zona metropolitana de Guadalajara, debemos de tener una hemoglobina de 13.5, hematócrito de 40 y en hombres 14.5 y hematócrito de 44. Esto cambia dependiendo de la altura a nivel del mar, inclusive actualmente la actualización pues en criterios de selección también nos define más allá de los 2000 metros sobre el nivel del mar y de manera como siempre también a nivel de el mar, ¿no? Y yo sé que pues más de algunos de ustedes está en playa y hay que tener esto en consideración pues para hacer una buena selección del donador. ¿Por qué hay que tener esto en consideración? Porque si yo paso a algún donador que tenga menos de esta hemoglobina o este hematócrito, dependiendo por supuesto de la altura al nivel del mar, podemos generar una reacción a la donación, ¿no? Hay algo muy importante y esto lo vamos a ver con más profundidad cuando hablemos de
cómo vamos o cuál es el protocolo de reacción adversa a la transfusión, pero desde el punto de vista de banco de sangre, lo veremos más adelante, los grados de imputabilidad. Los grados de imputabilidad van dependiendo de la evidencia que yo tenga de que un efecto adverso sí fue relacionado a la donación. Tenemos el definitivo, en donde existe una evidencia concluyente sin que haya duda razonable para la reacción. Un probable es cuando la evidencia es claramente a favor de una reacción. Por ejemplo, cuando uno va a donar y después de la donación en la primera hora se desmaya, ¿no? A lo mejor de camino, ¿no?, a casa o al trabajo. Es probable que haya sido secundario, por supuesto, a la donación, pero existen algunos otros factores que pudieron ser. En el caso posible, es en donde las pruebas no me permiten atribuir la complicación a la donación o una causa alternativa. Por ejemplo, algo ya un poco más rebuscado, y es que un trabajador de la construcción fue a donar, regresó y se vino a trabajar y se cayó, ¿no?, de la planta que estaba, de la segunda planta, ¿no?, que estaba construyendo, y fue porque donó. Pues a lo mejor sí es posible que se haya mareado o incluso desmayado y que se haya caído, pero no existe una prueba suficiente para atribuirlo, ¿no? Y el caso dudoso, ¿no?, es en donde la evidencia pues es claramente a favor de la atribución de las complicaciones pues a alguna otra causa. Oye, ¿sabes qué? El paciente estaba subiendo unas escaleras, se cayó, se resbaló y se pegó y se mató. ¿Y cuál es la causa? Ah, porque donó hace un mes. No, pues claro que no. Entonces, esto es una condición en la cual yo puedo, por imputabilidad, pues decir, ¿sabes qué? Esto no es así, ¿no? Y el excluido sería pues que existe una evidencia concluyente y que ponga de manifiesto que la complicación pues se atribuye a una causa distinta a la donación. Oye, es que mira, en el brazo donde doné me salieron todas estas ronchas. Oye, pero ¿por qué alrededor de esas ronchas traes hiedra venenosa? Ah, es que me metí a sacar unas matas, ¿no? Y pues es hiedra. Bueno, pues es por esto, ¿no? Oye, fíjate que fui a donar y me fracturé el brazo. Ah, caray, pero tienes ahí todas las marcas de que ibas a una motocicleta. Ah, sí, salí volando de la moto y no, pues entonces una cosa no va con la otra, ¿no? Estos son los grados de imputabilidad. Nos ayudan no solamente para ver la relación causa y efecto que tiene la donación, sino que esto también es aplicable en la condición de transfusión. En cuanto a los efectos adversos a la donación, existen definiciones de estos efectos adversos que ya comentaba previamente. Estos se categorizan por letras y cada uno de ellos tiene la siguiente situación. Por ejemplo, van de la letra A a la letra F. La A serían complicaciones con síntomas locales, el B complicaciones con síntomas generalizados, por ejemplo reacciones vasovagales, el C reacciones relacionadas a féresis, el D reacciones alérgicas, el E otras complicaciones graves relacionadas a la donación y el F pues serían otras complicaciones, ¿no? De ellas, ¿cuáles son las más comunes? Pues todas estas de acá. La más común en los bancos es la reacción vasovagal realmente, que está de este lado, y de hecho si se fijan no tienen como un subapartado porque en sí los podemos englobar todos ahí. La primera de complicaciones con síntomas locales, pues tendríamos complicaciones caracterizadas por la presencia de extravasación de sangre, que básicamente son los hematomas o una punción arterial o un resangrado. Las complicaciones caracterizadas con dolor, y esto se relaciona mucho a lesión a algún nervio o algún otro dolor en el brazo, inflamación o infección localizada, que son las tromboflebitis o celulitis, y otras lesiones importantes de vasos sanguíneos, por ejemplo, una trombosis venosa profunda, que ya se hizo una fístula arteriovenosa, un síndrome compartimental o inclusive un pseudoneurisma cuando hacemos una punción de una arteria y pues nos da mucho, ¿no? En cuanto a reacciones relacionadas a féresis, pues básicamente serían por citrato, hemólisis, embolismo o alguna infiltración. Las reacciones alérgicas pues sería la alergia local o inclusive generalizada. Y alguna otra complicación grave pues siempre tenemos ahí en vista el evento cardiovascular severo, que realmente han sido casos reportados en la literatura con imputabilidad de esto. Mayormente por una mala selección del donador, que a lo mejor tenía algún antecedente de alguna angina inestable o de algún efecto
vaso vagal que tenga o alguna arritmia y que se pasó ya sea o por la exploración física y el escrutinio del médico seleccionador o porque el donador echó mentiras, que esto es una realidad de todos los bancos del mundo, ¿no? Tendríamos en cuanto a hematomas que como signo y síntomas pues son estos, ¿no? Son moretones, es una decoloración o una hinchazón y dolor local en el sitio de la venopunción, ¿sí? Y esto es derivado pues una acumulación de sangre, ¿no? En los tejidos de forma pues extravascular. El mecanismo mayormente es por una mala técnica de punción y entonces hay que siempre evitar este tipo de situaciones, ¿no? Una hemorragia tardía la vemos sobre todo, bueno, primero que nada, es un sangrado espontáneo posterior al retiro del parche, esto no debería de suceder. Y esto es una fuga, pues propiamente de sangre del sitio de la venopunción. Y esto lo vemos después de que el sangrado inicial ya se había detenido. ¿Cuál es la condición de esto o por qué pasa? Puede ser por una falta de presión adecuada, un retiro muy prematuro del parche, que mayormente es esto, o que a lo mejor el paciente está anticoagulado o que él no lo sabía y tiene algún tipo de coagulopatía, ¿no? Las lesiones vasculares y las lesiones nerviosas son uno de los condicionantes que nos pueden dar problemas tanto a corto, mediano y hasta largo plazo. Esto es definido por una lesión o irritación de alguno de los nervios. El paquete nervioso siempre acompaña a la arteria, a la vena que está dando, entonces siempre nosotros a la hora de canalizar, pues por supuesto que podemos pegarle ahí algún nervio, ¿no? Entonces, al generar daño nervioso, esto podemos dejar alguna lesión permanente. Aunque es muy rara, normalmente del 100% de las lesiones nerviosas, el 90 se quita en la primera semana y del 10 restante, solo el 10 restante de genera una lesión permanente, pues siempre hay que tener cuidado con ello, ¿no? Una punción arterial existe, por supuesto, y esto sería, o lo veríamos como una bolsa que se nos está llenando muy rápido, que se ve de un color rojo rutilante, rojo muy claro, como esta bolsita de acá. Y el problema con ello no es que esta sangre vaya a ser problema, no es que esta sangre no sea la más adecuada para transfundir, pues es exactamente lo mismo. El problema es que mientras nosotros tenemos o estamos manteniendo una canalización de una arteria, corremos el riesgo de generar daño propiamente a esta arteria. Y esto nos puede generar, por supuesto, un pseudoaneurisma, puede generar una salida continua de sangre que eventualmente esto hace que aumente de tamaño y nos genera un síndrome compartimental y sería muy feo tener a un donador que además de donarnos un medio litro de sangre nos donó una hermosa amputación, ¿no? Porque le tuvimos que cortar el brazo porque hizo un síndrome compartimental. Entonces, en algún momento lo dije y si no fue con ustedes se los digo ahora, todo lleva su riesgo, hasta una inyeccióncita lleva su riesgo y no se diga pues una venopunción que se termine en una arteriopunción. Y hay algunos otros tipos de dolores en el brazo. Sería un dolor caracterizado por una sensación sobre todo de pesadez, similar al que se deja después de una vacunación. Se define como presencia de dolor sin las características propias de una lesión al nervio, que sería más bien un dolor que sigue el trayecto del nervio, que no tiene algún hematoma o algún otro tipo de lesión. Y parece que esto es derivado a alguna lesión en los tejidos, algunos filetes nerviosos o inclusive algún hematoma muy profundo que no alcancemos a ver directamente, ¿no? Ahora bien, nosotros cómo podemos erradicar o tratar estos eventos adversos que están relacionados al dolor, pues realmente utilizaríamos antiinflamatorios no esteroideos. Ya saben, paracetamol, naproxeno, nuestro arsenal más potente que tenemos el médico en estos tiempos y de lo que nos hemos hecho famosos, que nos va o que la vía por la cual va a funcionar es inhibiendo la vía del ácido araquidónico, ¿no? Que básicamente nos inhibe la generación tanto de leucotrienos, tromboxanos y sobre todo prostaglandinas, mismas que se encargan tanto de la génesis de dolor, inflamación y fiebre. Ahora bien, ¿cuándo utilizaremos algún tipo de antihistamínico? Los antihistamínicos nos servirían sobre todo desde el punto de vista de algún paciente
de algún paciente que tiene alguna lesión a nivel de... Ahora bien, los antihistamínicos los utilizaríamos sobre todo en aquel paciente que nos genera una reacción alérgica a lo que ustedes gusten y manden, ¿no? A contenidos de la propia aguja, que si lo pasé a un proceso de aféresis y que hace algún tipo de alergia al citrato y demás, o al yodo povidona que podemos poner en la piel. Entonces aquí utilizaríamos alguno de estos medicamentos. La clorfenamida es uno de ellos, se utiliza con bastante regularidad, pero loratadina, desloratadina, cualquiera de ellos nos puede funcionar, ¿no? Ahora bien, tenemos también antiinflamatorios esteroideos, son antiinflamatorios muy potentes que nos inhibiría no solamente toda la defensa del cuerpo por cierto tiempo, sino que también nos genera varios factores de riesgo importantes, ¿no? Nos aumenta el riesgo de tener alguna infección, nos aumenta el riesgo y sobre todo con el uso crónico de osteoporosis y demás. La realidad es que el uso de esteroides debe de estar limitado a condiciones muy específicas y en situaciones de donación, la verdad, o de efectos adversos a la donación, poco van a tener utilidad en ellos. Los presentamos porque es algo muy común que se use, de que, oye, pues ponme una Dexa. La verdad es que no debemos de estar recetando esto como si fueran chicles, ¿no? Ahora bien, en cuanto a efectos adversos que estén relacionados a inflamación o alguna infección local, es muy importante hacer una valoración completa, ¿sí?, del sitio de venopunción y de los tejidos blandos. Aquí, ¿qué generarían? Una inflamación que puede ser ya sea por el trayecto venoso o por la inflamación propiamente de los tejidos circundantes. ¿Cuál es el tratamiento aquí? Antibiótico. Habría que valorar, ¿no? En el caso de una trombosis venosa profunda, normalmente veríamos una trombosis del sitio de venopunción. Y esto se nota cuando existe, además de la inflamación típica, un poquito de pérdida de sensibilidad y también datos de dolor. La trombosis, sobre todo la superficial, puede llegar a una trombosis venosa profunda y siempre tiene mayor riesgo aquellas personas que tienen algún tipo de uso de anticonceptivos. Las fístulas arteriovenosas, estas las vemos si bien de una manera terapéutica en aquellos pacientes que están en un protocolo de hemodiálisis, de forma iatrogénica la veríamos en una mala técnica de venopunción, en donde pudiéramos puncionar tanto a una vena y una arteria al mismo tiempo y que con esto generáramos un puente entre ellas. Es un verdadero problema, ¿no? Afortunadamente esto no es algo muy común. El síndrome compartimental no es otra cosa más que el aumento de o expansión de los tejidos blandos que están dentro de la piel, donde se punciona directamente la arteria, que es la mayor causa de la génesis de este tipo de problemas, y que al no tener una forma de disminuir la presión positiva que está creciendo, este puede tener daño en la vasculatura y que termina en amputación. Para evitar esto tendríamos que hacer un corte que permite disminuir la presión. Esto se le conoce como fasciotomía. Los pseudoneurismas de la arteria braquial, sobre todo los vemos después de una recolección de sangre a través de una arteria que se deja durante mucho tiempo y que evoluciona a un hematoma crónico que eventualmente cizalla las paredes de la arteria y que nos generan pues estos pseudotumores que tienen, que no es otra cosa más que una alteración de la vasculatura propia de la arteria y que nosotros podemos verla. El tratamiento de esto siempre va a ser quirúrgico. En cuanto a algunas otras situaciones de definiciones de efectos adversos, tenemos los B, que serían síntomas generalizados. Lo más común serían las reacciones vasovagales. Las reacciones vasovagales son esa sensación de malestar, debilidad o ansiedad que se acompaña de mareos, náuseas y que puede progresar a la pérdida de conciencia, básicamente cuando el donador se desmaya. Esto es una reacción vasovagal. Nosotros la definimos o sabemos que pasa esto por una condición relacionada a la interacción con todo el sistema vagal del nervio vago.
el cual nos permite una apertura de la luz arterial y venosa, y es sobre todo la arterial, lo cual hace que se reduzca la presión arterial y que al bajar esta presión arterial el paciente se desmaye de náuseas y pueda vomitar y caiga con todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Malestar, debilidad, ansiedad, mareos, escalofríos, llegan muchas veces al vómito, palidez, hiperventilación. Puede haber una hipotensión y pérdida de la conciencia, que es ese, el LOC, el Loss of Conscience. Y la pérdida del control de esfínteres, que afortunadamente no es muy común, pero bueno, puede suceder, o movimientos convulsivos, ¿no? No es lo mismo que una convulsión, suele haber cierta tetania en esto, no es algo de lo que se tienen que preocupar. Les platico una anécdota. En una campaña de donación altruista tuvimos una donadora que de repente se desmayó y se orinó completamente. Fue una condición precisamente de pérdida de control de esfínteres. Ya después le ayudamos y todo. Fue un evento adverso a la donación importante que se le dio registro y seguimiento a esta donadora, ¿no? ¿Qué factores nos van a afectar para esto? Pues tanto factores psicológicos como fisiológicos. Psicológicos como la ansiedad, como el miedo a las agujas, como la ansiedad de tener a un paciente hospitalizado. Y fisiológicos como alteraciones en el peso, como ser hombre, que es más común esto en hombres que en mujeres, o alguna condicionante que nos permita pues el desmayo con facilidad, ¿no? Ahora bien, esta reacción generalizada se da por una alteración de este sistema nervioso autónomo y una estimulación por factores, como ya comentaba, tanto fisiológicos, y que esto desencadena que cuando nosotros generemos un aumento del volumen extraído, pues caigan estas presiones junto con todo el mecanismo que habíamos comentado. Ahora, en cuanto a la clasificación de esto, tenemos sin pérdida de la conciencia, lo que decíamos del LOC, o con pérdida de la conciencia, que esto sería opcional, ¿no? Valoraríamos el periodo del pérdida de la conciencia menor a 60 segundos o mayor de esto, y aparte lo subdividimos si existe o no algún tipo de lesión. Me decía, bueno, ¿lesión de qué? Pues si se desmaya, muchas veces hay lesión por caída. Además de esto, tenemos que ver el lugar de la reacción, si los síntomas ocurren dentro del centro o fue fuera del centro, porque hay algunas situaciones que pudieran explicar el por qué sucedió esto. A lo mejor el donador estaba fuera en la calle y estaba en el sol, y con esto le dio con mayor razón la reacción vasovagal. A lo mejor había pasado ya en su casa y estaba cansado o alguna otra condición. En cuanto a reacciones relacionadas a féresis, mayormente tendríamos que hablar de las reacciones a citrato, la hemólisis y el embolismo, así como la infiltración. Algo muy común es que generen reacciones relacionadas al citrato. Hay que recordar, el citrato es un quelante del calcio que nos permite mantener anticoagulada nuestra prueba, nuestro equipo de aféresis. Y en el caso de tener datos de una quelación activa del calcio del paciente, del donador mejor dicho, nosotros podemos tratarla con el uso de TUMS. Este antiácido, además de ser un excelente antiácido y tener un sabor agradable, es básicamente calcio, ¿no? El carbonato de calcio, o el TUMS para los amigos, nos permite revertir este tipo de reacción adversa, ¿no? En cuanto a la hemólisis, nosotros lo definimos, es el daño de las células sanguíneas del donador con la liberación de la hemoglobina. Desde el punto de vista de una aféresis podemos verlo si existe alguna alteración de nuestro equipo de aféresis que nos pueda estar destruyendo los eritrocitos mecánicamente y que le estemos regresando pues pedacera de eritrocito, ¿no? El émbolo gaseoso puede ser cuando nosotros tenemos un aumento del aire que está entrando. Normalmente los equipos de aféresis tienen una bomba que impide esto, pero si por alguna situación no está correctamente ajustada o no tiene un buen control este equipo de aféresis, pues pudiera pasar alguna de estas burbujas, ¿no? Nosotros los signos y síntomas que veríamos sería un sonido o sensación de burbujas en el sitio de menopunción,
tos, disnea, opresión, sudoración, dolor torácico, confusión, y esto puede ser pues grave. Se ha visto que puede ser mortal a partir de 10 cc de aire. Y ustedes lo han visto, ¿no? Más que de alguna vez hasta en alguna película, ¿no? Como causa de muerte por algún asesino que llegue a inyectar aire, ¿no? En el paciente. La infiltración, esto sería una extravasación sobre todo de solución salina durante el procedimiento, y esto pues más en el punto de una féresis, y así se vería, ¿no? Queda infiltrado y pues ahí el montón de líquido dentro, ¿no? En cuanto a reacciones alérgicas, sobre todo serían locales, mayormente en el sitio de punción y en donde utilicemos nuestro antiséptico que usemos. Y esto puede ser tan grave que nos lleve a alguna reacción anafiláctica, en donde si nosotros no le damos un tratamiento puede progresar a un paro cardíaco. Son muy raras, por supuesto, y las empezaremos a ver con un aumento de la ansiedad, hiperemia, edema palpebral, tanto en labios como en lengua, y sobre todo lo que nos tiene que preocupar es la cianosis o que escuchemos sibilancias, como que empieza a chiflar el pulmón de nuestro donador. Insisto, esto es algo muy raro, pero siempre hay que conocerlo. Si es el caso, pues tendremos que utilizar adrenalina, ¿no? Para poder sacar a este donador de esta condición. Ya casi para terminar, pues tendríamos otras complicaciones graves relacionadas a la donación, que serán los eventos cardiovasculares severos como un infarto, pero como les decía, esto mayormente se relaciona a una mala selección del donador o a que directamente el donador pues nos esté mintiendo. Y ya prácticamente para terminar, pues las otras complicaciones que tendríamos sería el dolor musculoesquelético o alguna angina, o inclusive pues la transmisión de alguna infección por una mala técnica de asepsia y antisepsia. No hay en esta ocasión una laminilla de conclusiones, pero bueno, a modo de conclusión hay que recordar, desgraciadamente, cualquier procedimiento que hagamos en una persona, el que sea, puede generar algún tipo de daño. Y entre estos daños se ha decidido dejar definiciones claras para poder darle una buena trazabilidad desde el punto de vista de medicina transfusional. Entonces yo los invito que siempre que valoren algún donador lo hagan desde un punto muy objetivo, siempre guardando la calma. Nunca hay que tener más de una persona ansiosa ante una situación de estas. Entonces el primer paso es guardar la calma, saber que es una reacción adversa a la donación y que no se va a morir, no se va a complicar, siempre y cuando ustedes tomen cartas en el asunto. Y esto es competencia no solamente del médico, sino de la persona que está haciendo la venopunción. Siempre el primer paso es acercarse al donador, asegurar la vía, decirle que todo va a estar bien con toda la tranquilidad del mundo y hacerlo sentir seguro. Pedir ayuda si es lo necesario y comenzar un protocolo de cuidado del donador. Básicamente y sobre todo desde el punto de vista de reacciones vasovagales, que es lo más común y lo que normalmente asusta más a todos, es volverlos a acostar, si no es que ya estaban acostados, reclinarlo y dejarlos en posición Trendelenburg, dar hidratación vía oral si es necesario, y sobre todo se os recomiendo acerquen un bote de basura, muchas veces van a vomitar, y tener calma porque esto va a pasar eventualmente. De mi parte sería todo. Continuaremos con las demás clases de este curso de medicina transfusional. Prácticamente estamos ya más de la mitad del mismo y nos veríamos en las diferentes sesiones en vivo. Si alguien está viendo esto ya fuera del curso, pues ya no le tocaría, pero siempre pueden dejar algún comentario aquí en la caja de comentarios en YouTube, ya que estas clases quedan aquí guardadas. Y sin más por el momento, nos seguiremos viendo en otra ocasión. Cuídense mucho y hasta luego.